Hola a todos, hoy vamos a sumergirnos de lleno en un análisis verdaderamente fascinante. Vamos a explorar la tesis que expone nuestra fuente sobre los orígenes del dispensacionalismo moderno. Básicamente, es un viaje en el tiempo. Nos vamos a remontar 500 años atrás para ver cómo la teología, la política y la cultura se han ido entrelazando a lo largo de los siglos. Según la fuente, esto es una cadena de eventos que empieza en los pasillos más tensos de la Europa del siglo XVI y termina, increíblemente, en la cultura pop del siglo XX. Es un recorrido espectacular, así que sin más rodeos, vamos a desgranar cómo ha sido toda esta evolución. Bueno, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, la perspectiva de la Reforma. Segundo, la respuesta futurista. Tercero, la sistematización de Darby. Y por último, la expansión y su llegada a la cultura pop. Arrancamos con la sección 1, la perspectiva de la Reforma y el consenso protestante. Fijaos, hay un nivel de consenso alucinante entre los gigantes de la Reforma. Nuestra fuente hace muchísimo hincapié en que figuras de la talla de Martín Lutero, Juan Calvino o John Knox compartían una visión súper específica, lo que se conoce como la postura historicista o preterista. Para que nos entendamos, ellos no creían que las profecías bíblicas sobre el hombre de pecado apuntaran a una especie de villano de ciencia ficción en un futuro lejano. Que va, ellos identificaban estas profecías directamente y sin tapujos con el sistema papal de su época. Y ojo, el análisis recalca que esto no era una idea radical de cuatro inconformistas, era la postura dominante, respaldada por estudios muy minuciosos. Y ojo a este dato, 50%. Para que os hagáis una idea de la magnitud de la situación, en el siglo XVI la mitad de Europa ya había caído en manos protestantes. La fuente argumenta que esto ya no era solo un debate de teólogos encerrados en bibliotecas, esto era una crisis política, intelectual y de supervivencia total para la Iglesia Católica. La idea de que el papado era el anticristo corría como la pólvora, arrastrando a multitudes a separarse de Roma. Había que hacer algo, y rápido, para frenar esa sangría de fieles. Pasamos a la sección 2, la respuesta futurista, o cómo se defendió la Iglesia. Esto ilustra a la perfección el efecto dominó a lo largo de 5 siglos. Mira, todo estalla en 1517 con la Reforma. Eso crea una urgencia defensiva tremenda. Esa defensa cobra vida en 1590 con el jesuita Ribera. Luego pegamos un salto increíble hasta el siglo XIX, donde esas mismas ideas son recicladas por protestantes. Y finalmente todo choca de frente con la geopolítica en 1948. Es una cadena ininterrumpida de causa y efecto. Vale, para entender esta famosa defensa vamos a contrastar las dos posturas. Por un lado, el historicismo que decía, oye, las profecías se están cumpliendo ahora y el anticristo es el papado. Y por el otro nace el futurismo. La fuente es muy tajante aquí. El futurismo se diseñó con el objetivo clarísimo de quitarle la etiqueta de anticristo al papa. La jugada fue reinterpretar las profecías para decir que el anticristo no podía ser el sistema papal del momento, sino que sería un único individuo en un futuro remotísimo. Y el cerebro detrás de esta monumental defensa fue Francisco Ribera, un jesuita. En 1590, en plena crisis, Ribera publica un comentario brutal sobre el Apocalipsis. Su objetivo, según el análisis, vaciar el presente de cualquier cumplimiento profético. Básicamente, empujó todos esos eventos hacia un futuro lejano. Poco después, Roberto Bellarmino lo sistematiza y lo convierte en el arma intelectual oficial de Roma. Literalmente crearon un escudo teológico increíblemente eficaz para desactivar las acusaciones de los protestantes. Nos adentramos en la sección 3, la sistematización de Darby, un modelo nuevo. Fijaos en la cadena de transmisión de estas ideas, porque es de película. El análisis nos cuenta que los protestantes del siglo XIX no se inventaron esto de la nada, usaron la obra de los jesuitas como andamiaje. Ese es el paso 1. Sobre esa base, John Nelson Darby construye el paso 2, creando un sistema teológico totalmente nuevo. Y luego, en el paso 3, llega Scofield para empaquetarlo y venderlo a nivel mundial. Así que tenemos una evolución teológica construida cruzando líneas enemigas, por así decirlo. Qué ironía, ¿verdad? John Nelson Darby es el gran protagonista aquí. Vale, cogió el futurismo como base, pero la fuente explica que le añadió conceptos rompedores que nadie había visto en la ortodoxia hasta entonces. Hablamos de un arrebatamiento secreto antes de la tribulación, 7 años literales de caos global, una separación total entre los planes de Dios para Israel y para la Iglesia, que dividió la historia entera en 7 dispensaciones. El análisis deja claro que esto fue una ruptura total con 2000 años de historia. Esto, amigos, es el nacimiento del dispensacionalismo clásico. Así que el punto crucial e imparcial de la fuente es este, el dispensacionalismo de Darby. Por muy novedoso que pareciera para el mundo protestante, dependía estructuralmente de la contrarreforma católica. Sin el trabajo previo de los jesuitas para proyectar las profecías al futuro y proteger al Papa, la plataforma de Darby simplemente no habría existido. Es una paradoja histórica absolutamente fascinante. Llegamos a la sección 4, expansión y cultura pop, de las bibliotecas a las masas. El gran motor de esta expansión masiva fue la Biblia de referencia Scofield.
Lo que hizo Scofield fue una genialidad a nivel editorial. Cogió el complejo sistema de Darby y lo plantó en las notas a pie de página, justo al lado del texto sagrado. Según la fuente, al llegar a millones de hogares, la gente empezó a asimilar esos comentarios como si fueran parte de la mismísima Biblia. Esto popularizó el sistema a una escala brutal, fusionando la opinión del autor con el texto original en la mente de muchísima gente. Y entonces ocurre un evento geopolítico que lo pone todo patas arriba. 1948. La creación del Estado de Israel. Hasta ese momento, este sistema hablaba de un futuro teórico. Pero con el regreso del pueblo judío a su tierra, la teología tuvo que adaptarse a la realidad de golpe. De repente, la gente empezó a conectar profecías antiguas directamente con el periódico del día, buscando ansiosamente que las cosas se cumplieran delante de sus propias narices. Y esta necesidad de adaptación constante nos lleva a lo que el historiador Daniel Hummel define como dispensacionalismo pop. Hay que separar esto de la teología de salón. Esta versión popular se volvió puro sensacionalismo. Empezaron a identificar el fin del mundo con cualquier cosa. Códigos de barras, microchips, la Unión Europea, helicópteros militares. Todo se pasaba por el filtro de las profecías del fin de los tiempos. Un fenómeno que, poco a poco, fue desconectando al movimiento de sus verdaderas raíces históricas. El impacto cultural a finales del siglo XX fue simplemente arrollador. Hablamos de fenómenos literarios como los libros de Hal Lindsey o la famosa saga Dejados atrás de Tim LaHaye, que vendieron millones y millones de ejemplares. La fuente recalca cómo convirtieron esa vieja plataforma jesuita en auténticos thrillers de suspense. Literalmente obsesionaron a toda una generación y cambiaron nuestra forma de consumir noticias, haciendo que muchísima gente escudriñe cualquier evento global buscando señales del fin del mundo. Así que, después de este recorrido, nos hacemos la siguiente gran pregunta para cerrar el análisis. ¿Cuánto de la escatología moderna se basa realmente en textos sagrados y cuánto es fruto de defensas históricas y geopolítica? Es una pregunta que resume a la perfección todo lo que hemos visto. Hemos rastreado estas ideas desde la Reforma, pasando por los jesuitas, la adaptación de Darby y el boom de la cultura pop. Comprender esta historia de forma objetiva nos da una perspectiva muchísimo más rica y crítica. Esperamos que este análisis os haya dado bastante en qué pensar sobre cómo hemos llegado a las creencias actuales. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje por la historia.